vamos a decir, difícil en el sentido de quién puede vivir a la altura, quién puede dar las medidas, quién puede dar, alabado sea el Señor, las señales, el testimonio, quién habitará en tu tabernáculo, porque él veía la santidad, la majestad de Dios, la grandeza de Dios, y de repente el salmista se miraba a sí mismo y decía: ¿quién habitará? Porque yo tengo muchas debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Él decía: yo cuando me miro contemplo, porque tú eres demasiado alto, sublime, santo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y viene como una respuesta: el limpio de mano y puro de corazón. Pero también añade en el verso 4, el que aun cuando la verdad le puede perjudicar, aún por eso no cambia, alabado Dios. Porque hay personas que cuando es para otros no hay que aplicar la ley, hay que corregir, hay que llamarle la atención, hay que disciplinar. Poderoso Dios. Pastor, usted no puede dejar pasar eso. Pastor, mire lo que esto está pasando. Usted tiene que hacer algo. Pero cuando le toca a uno, cuando le perjudica a uno, pastor, yo voy a leer el salmo que habla de la misericordia. Poderoso Dios. Pero ahí es que dice: el que habitará en el monte santo es aquel que aún cuando la cosa le va a perjudicar, por eso dice este texto, aún no cambia, sigue diciendo y sigue siendo la misma persona, y eso habla de firmeza, firme, aunque yo me sea perjudicado. ¿Sabe algo? A veces hay una palabra que corta aún al mismo predicador, que corta, alabado sea el Señor, al maestro, pero por eso no puede cambiar. Hay que seguir predicando y enseñando la palabra de Dios. Sea Dios adorado. Yo no puedo cambiarla y ahora decir: no, es que la palabra quería decir otra cosa. Es que no, es que eso era para algunos. Eso era para los de Corintios. Eso no es para la iglesia del día de hoy. Pero cuando es para otros, aplícale la ley. Dale con el martillo. Sea Dios adorado. Me recuerdo, amado, en una ocasión pastoreando fuera de New Jersey, por si acaso. Muy seria. Y había una diaconisa. Eso era que le quería dar candela. Y pastor, esto hay que corregirlo. Y yo: sí, es cierto. Y la maldad hay que corregirla, pero también hay que saberlo hacer. Porque aún en la corrección tú puedes destruir a una vida, a una familia y hasta dividir una iglesia. Y yo le decía: sí, hay que corregirlo. Déjeme tratar con el asunto. Pero insistía, era una insistencia, pero una cosa. Usted sabe que a veces nosotros cogemos un celo y queremos ser más celosos que Dios. Y Dios es celoso con su palabra y con sus caminos. Y hay que respetar los preceptos de Dios. Amado hermano, yo no soy muy rápido y yo no me dejo empujar por la gente. Yo me dejo empujar y guiar por el Señor. Aleluya. Y aun cuando hay que hacer alguna corrección, hay que pedirle al Señor guianza.
Entonces le hablé de esto, pero aún para darle firmeza a esto, yo tengo que analizar, medir. Tengo que, alabado sea el Señor, no puedo irme pronto, no lo voy a arreglar. A veces tú te pones a arreglar algo y Dios no te mandó a arreglarlo. Hay cosas que hay que dejárselas al Señor, sea Dios adorado. Y esa diaconisa, hermano, eso me tenía ya. En vez de yo orar por la jovencita que había cometido la infracción, tenía que orar por la diaconisa. Porque sin ella darse cuenta, estaba fallando más que la jovencita en sus acusaciones, en su forma de querer como disciplinar, arreglar. Y hay que hacerlo, hermano. Yo soy un hombre que creo en lo que es recto en la palabra del Señor. Y yo me puse a orar y a pedirle guianza al Señor. Y hermano, no pasó mucho tiempo. No pasó, porque Dios no se queda con nada. No pasó mucho tiempo que Dios en una forma me respondió mi oración. ¿Y sabe cómo me la respondió? Que un sobrino de ella cayó en una infracción casi igual, casi de lo mismo. Y cuando eso pasó, entonces el tema de ella cambió. Y ahí aplica lo que está. No, hay cosas que hay que entender. Hay que ser entendido, hay que tener misericordia. Oh. ¿Y dónde está el panorama que cantaba antes? Ella no manifestó firmeza. El que es firme no cambia. Alabado sea el Señor, sea Dios adorado. Dijo Job, alabado sea el Señor. Y quiero utilizar a Job como un ejemplo, porque Job fue un personaje que las pruebas le llovieron, las dificultades le llegaron. En un mismo día nosotros sabemos cómo el rumbo de su vida cambió. Un hombre que el mismo Dios dio testimonio de quién era Job. No ha visto a mi hijo Job, que no hay otro como él. Dios mismo, no fue él, ni fue un hermano ni un amigo. Dios mismo testificó de él. Aleluya. ¿Y cómo se pudo mantener, amado hermano? Y natural, Dios lo tenía rodeado. ¿Y por qué Dios lo tenía rodeado? Porque el hombre era estable, era firme, era constante, alabado sea el Señor, amante de Dios. Aleluya. Y dice, alabado sea el Señor, que a pesar de las pruebas inesperadas que le llegaron, cosas que yo no sé si yo lo soportaría si a mí me pasa. Yo no sé si usted lo soporta. Estamos hablando de soporte, ¿verdad? Cuando algo está estable. Y de eso habla firmeza, que tú puedas soportar cuando te venga la prueba, cuando te venga el ataque, cuando te venga la tentación, cuando se sacuda tu cimiento, todavía va a mantener tu lugar. Bendito Dios. Y a él vinieron sus amigos, sabemos la historia, ¿verdad? Lo acusaban, lo cuestionaban. Y él mantenía su integridad. Oiga, a pesar de tantas tribulaciones que pasó, y si eso era poco, amado hermano, a veces nosotros los hombres necesitamos, ¿verdad? Que Dios, natural, necesitamos que Dios esté con nosotros y que Él nos dé su aprobación, su aceptación. Pero ven cuando uno necesita que alguien que esté a su lado le dé buen ánimo, ¿verdad? Sigue adelante. Yo estoy contigo, ¿verdad? Que uno como que necesita eso. Job tuvo todo lo contrario. Hasta su propia compañera lo cuestionó y le preguntó: ¿todavía mantienes tu integridad? En otras palabras, tú no estás viendo a tu alrededor. Hermano, para estar firme, tú no tienes que mirar alrededor. Tú tienes que confiar en la palabra de Dios, sea Dios adorado. Ella miró alrededor, vio que antes tenían y ahora estaban en escasez. Gloria a Dios.
estabilidad ni firmeza. Y le dijo, todavía mantiene, en otras palabras, sí, se te ha quitado todo, hasta está enfermo, aún retienes tu integridad. Y lo triste del caso es que ella hasta blasfemó en cierto sentido, ¿verdad? Maldice a Dios. ¿Qué consejo es? A alguien que está afligido, a alguien que está resistiendo, a alguien que quiere mantenerse firme, en vez de tenerse apoyo. Con eso lo quiero decir, hermano, no dependa de nadie. No dependa de nadie que te dé esa fuerza. Depende de Dios, sea Dios adorado. Él nunca te dejará. Si tú vas a depender de tu mejor amigo, de tu compañera, no. Confía en Dios, que Él nunca fallará. Maldice a Dios. Y yo no sé si era que tenía un seguro de vida o algo. Maldice a Dios y muérete. Parece que tenía un seguro de vida por ahí. Porque si el hombre se moría, ¿de qué iba a vivir ella? Tenía que tener un tipo de, digo yo, maldice a Dios y muérete. Y mire la gente que son estables y firmes. Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas habla. O sea, se supone que tú seas diferente. Dile al que está a tu lado, nosotros somos diferentes. Nuestro lenguaje es diferente. Nuestro lenguaje no puede ser el lenguaje de la calle, no puede ser el lenguaje de los incrédulos. Nosotros no podemos reaccionar como reaccionan la gente del mundo, aún en la adversidad. Nosotros seguimos creyendo que Dios puede cambiar las circunstancias. Sea Dios adorado, aleluya. A su nombre. No. Job le dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir. O sea, tenemos que serle fiel a Dios en lo bueno y en lo malo. Tenemos que seguir firme. Eso habla de firmeza. Y lamentablemente hay muchas personas que están en este camino, que cuando las cosas van marchando bien, ustedes ven, deme el micrófono, yo quiero testificar, yo quiero guiar la guagua, yo quiero enseñar, yo quiero predicar, yo quiero abrir obra, yo quiero, quieren acabar con el mundo. Pero cuando le llega la prueba, entregan todos los trabajos. Hermano, yo cantar. Hermano, tóquele ahí un poco. No, hermano, yo no puedo. Usted no sabe que estoy en una prueba. ¿Cómo yo voy a cantar cántico de Sion si estoy en tierra negra? Hermano, hay que cantar aún en el dolor. ¿Cuántos dicen amén? Hay que cantar en medio de la prueba. Hay que cantar, aleluya, en medio de la tribulación. Hay que predicar aunque te duela. Sea Dios adorado. Mire, a veces yo he tenido que predicar y Dios me ha dado unos mensajes como de aliento para alentar a la congregación. Y el que necesita ese mensaje soy yo. A veces uno todo destrozado. Y, Señor, pero tú le vas a dar a ellos así. ¿Y qué de mí? Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué? Que uno tiene que ser firme y hacer la labor. Imagínense que yo me ponga a predicar un día, hermano, yo estoy destrozado. Hermano, la Biblia dice que estamos destrozados. No. Estamos en victoria. Aleluya. Y al que el diablo no le guste, yo voy para adelante. Alabado sea el Señor. En victoria, alabado a Dios. Gloria a Dios. No. Mira qué lindo sale el cántico cuando estamos alegres y contentos. Dios ha respondido la petición. Pero ¿sabe qué? Sale con más unción cuando tú cantas en medio de la prueba. Alabado Dios, aleluya. Sale con más unción. Poderoso Dios. Job dijo en 23:11 de su libro, mis pies. Qué lindo cuando tú puedes hablar así. 23:11 de Job dice, mis pies han seguido
sus pisadas. Cuando tú sigues la pisada de Cristo, la pisada del Señor, tú nunca vas a fallar. Y dice, guardé su camino. Hay que guardar el camino de Dios. Y dice, y no me aparté. Hay gente que en medio de la prueba se apartan de Dios. En medio de la prueba abandonan lo que Dios ha puesto en sus manos. Y yo quiero detenerme ahí un poco, alabado sea el Señor, porque estamos hablando con hombres de Dios. Y cuando hablamos de firmeza y la fórmula que yo le voy a dar, no solamente se aplica a la vida, vamos a decir, espiritual. Eso es lo más importante, natural. Tu vida en Cristo, tu vida en Dios, que tenga firmeza. Pero ¿sabe que Dios quiere que también tú seas firme en tu casa? No podemos decir, yo soy firme, yo soy un siervo de Dios, y andando casi por las nubes, pero en la casa eres un desordenado, un irresponsable, inestable. No, hay que ser firme en la casa del Señor, pero también hay que ser firme en su propia casa. Tú tienes que tener la misma palabra, la misma estabilidad, la misma constancia, ser un buen marido. ¿Cuántos dicen amén? Ser un buen padre, amén, alabado sea el Señor. Usted sabe los padres que hay inestables, padres inestables, que no son firmes, que no cumplen el deber, esposos que no cumplen con el cometido. Dios quiere que tú seas firme en la obra de Dios, en el ministerio. Mira, canta, ministra, haz todo lo que tienes que hacer, pero no descuide tu casa. No descuide la casa. No descuide a tus hijos. Cuando somos fieles a Dios, Dios nos manda a ser fiel, firme en todo el sentido de la palabra. Esto no significa, mira, ayuné 40 días, 40 noches, vi la gloria de Dios. Y los hijos allí, papá, ¿cuándo vamos a tener tiempo familiar? Gloria a Dios. Los hijos a veces sin alimentarse bien, sin vestirse bien. Sus hijos deben de vestirse bien. Y no le estoy hablando de riqueza, estoy hablando por lo menos de que esté limpio, de que esté bien organizado, que esté bien, que no les falten estas cosas, para que no tengan queja, para que no vayan a decir, mira, yo me voy, porque si el camino de Dios es así, yo no voy a seguir el camino. No, nosotros tenemos que ser buen ejemplo en todo tiempo, sea Dios adorado. Sí, amado, porque hay muchos que pretenden ser firmes para la casa de Dios, pero si tú no eres firme en tu propia casa, ¿cómo va a cuidar las cosas de Dios? Hay que ser firme. Firme, no digan una mente muy fuerte, firme en sus empleos, en su compromiso. Hay personas que lamentablemente cambian de trabajo y después tienen una excusa, cambian de trabajo casi todos los meses. No, Dios me dio uno mejor, es que te botaron por irresponsable. No hay constancia, no hay firmeza. Si Dios te da uno mejor, por gloria a Dios. Pero si tú no estás dando testimonio en tu trabajo, tú le estás fallando a Dios. ¿Cuántos saben eso? Si tú no das ejemplo a tus vecinos, debemos ser firmes en la comunidad, firmes en la casa, firmes con los hijos, firmes en la iglesia. La porción bíblica que cogieron la directiva de los caballeros para este campamento se encuentra registrada en el libro de Corintios, Primera de Corintios. Y la iglesia de Corintios fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Esta iglesia lamentablemente se había contaminado.
Se había contaminado con los males que rodeaban a una ciudad licenciosa. Y eso significa una ciudad atrevida, con un carácter pecaminoso, con una inclinación a la inmoralidad. Esa era la comunidad de Corintio. Tenían un orgullo porque la verdad que Corintio estaba en un lugar donde lo que era la cultura, la educación, el avance era bastante. Habían celebres, habían personas bien preparadas. Entonces se le fue como un orgullo, como que nosotros somos de la clase alta. Nosotros tenemos cultura, tenemos educación. Y a veces usted sabe algo, que el mucho conocimiento, la mucha letra mata. Y entonces, lamentablemente, la iglesia se contaminó con el ambiente. Nosotros podemos tener nuestra iglesia, nuestra casa, en la cocina del infierno. Y aún así se supone que no prevalezca las enseñanzas de maldad. Que nosotros podamos mantenernos firmes, aunque nuestra casa esté en la cocina del infierno. Alabado Dios. Sí, porque no podemos echarle la culpa a la comunidad, ¿no? Es que esta comunidad, yo soy así, o la iglesia está así, pero mira la ciudad donde vivimos. No. Hay que mirar no a la gente, hay que mirar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero esta iglesia se fue contaminando. Habla de que tenían todos los dones. O sea, era una iglesia intelectual. Era una iglesia bien preparada. Conocía, pero se dejó contaminar. Y Pablo le escribió, esta es una de las primeras cartas que Pablo escribió, aproximadamente en el año 55. Escribió esta carta. Y si uno mira desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, casi todo lo que Pablo hablaba era corrigiendo o aconsejando sobre algunos particulares llamados problemas que tenía esta congregación. Casi todos los capítulos, usted lee el capítulo número 1, habla de división. Había división en la iglesia. El capítulo 13, falta de amor. Había un capítulo que hablaba de la idolatría. O sea, Pablo corrigiendo todo esto porque había inestabilidad en todas esas áreas de la vida. No tenían tampoco un bien concepto